Bienvenido a una nueva edición o capítulo de La Mesa. Invitado una persona que ya estaba con nosotros, don José Gregorio. Muchas gracias por estar acá, José. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá, para los que nos están viendo el programa, estamos acá analizando ya lo que habría sido lo que se presentó la semana pasada, el presupuesto. Y con eso vamos a estar. José, tú, como dicen, lo has hecho hasta con guitarra, fuiste presidente del Banco Central. Tuviste las carteras de energía, de economía y minería, ¿no? Esas fueron tus tres. Así que conoces la cocina por dentro. Asumiendo, juegue con nosotros, de que lo que sabíamos, que el presupuesto que se envió al Congreso incluye un aumento de gasto fiscal entre el 2,5% y 3%, enfocado principalmente alguna parte en infraestructura, salud y educación, pero por eso una cifra, un presupuesto acotado, restrictivo, tomando eso. ¿Te parece que era el presupuesto que el país necesitaba y lo que estaba esperando el mercado? O sea, a mí me parece que es lo correcto. Yo creo que hay que... dos cosas hay que tomar en cuenta. La primera es que estamos en una situación fiscal, los resultados anuales son resultados bastante estrechos. Si uno mira el déficit fiscal total, no estructural, que el estructural corrige, ¿no es cierto? Pero claro, si uno mira lo que es el déficit fiscal, este año podemos terminar en 3,5 puntos, más o menos. Y es una cifra bastante significativa, significa que el país se está endeudando a un ritmo de 3,5 puntos del PIB, está subiendo la deuda. Eso significa que no solo el tema de clasificadora, sino se hace más caro endeudarse como país, los espacios de nuevos gastos se van reduciendo, por lo tanto me parece muy razonable el tener un presupuesto acotado. La otra discusión que hay, la primera esa tiene que ver con sostenibilidad a largo plazo, con retomar una regla de ir reduciendo el déficit estructural en 0,25 puntos. Pero tiene que ser eso, ¿por qué te interrumpo eso? Tiene que ser eso tan dogmático, y lo digo dogmático no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que una de las críticas que se le ha hecho al sistema político chileno durante este gobierno es que los tecnócratas, y a veces están metidos en esa, se tomaron el poder en los 25 años y la política quedó supeditada a la tecnocracia. Entonces, el debate ahora, tenemos que concentrarnos tanto en que ese déficit, los números, y estoy siendo abogado del diablo, quiero poner la primera cosa es que lo que uno tiene que dar son el marco. Obviamente, en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, cómo se va a priorizar son decisiones políticas. Y en ese sentido no pueden estar supeditadas al marco económico que se da. Ahora, lo que sí tiene que haber un marco de consistencia, de solidez, porque nosotros no queremos gastar en exceso hoy día para después tener que empezar a restringirnos y tener la vieja historia de la economía emergente de las políticas procíclicas. O sea, que cuando el ciclo está mal, tú tienes que empezar a apretar porque ya no te prestan y porque tu calidad de deudor se deteriora. Chile, en ese sentido, ha sido un país que ha tenido un tremendo récord positivo, ¿no es cierto?, en materia de solvencia fiscal, pero que hoy día hemos llegado a una situación delicada. Y es una situación, y te lo quiero poner sin entrar todavía en la discusión más de corto plazo. Sí. Chile era una economía que desde los 90 hasta antes de la crisis traía más o menos un superávit estructural, corregido por ciclo y por cobre, en torno a un 1% del PIB. Esto va cambiando por cómo uno da estimación, porque todas estas estimaciones son precio de cobre a largo plazo, es todo discutible, pero más o menos un 1. Vino la crisis, hubo una gran expansión del gasto como se requería, una expansión monetaria y fiscal para que nuestra economía no sufriera tanto la crisis. Tuvimos una recesión menor comparado con lo que ha sido la historia, gracias a una acción expansiva de las políticas monetaria y fiscal, también estuvo acompañada con el ciclo del cobre, pero lo que ocurre después de la crisis, y Chile en ese caso es bien interesante, nos quedamos más o menos con un déficit fiscal estructural de menos 1 punto. Es decir, hemos tenido un cambio en nuestra posición de mediano plazo de aproximadamente 2 puntos del PIB. Eso en 10 años, ¿no es cierto?, con acumulación, o sea, te va haciendo cada vez más deudor y viviendo más allá de lo que tú puedes gastar. Entonces, ¿y cuál es la lección de esto? Y que además esto uno lo ve en el grueso de la economía emergente, lo ve en el mundo en general. Es muy fácil salir a gastar, es muy difícil contraer. Entonces pensar... ¿Qué es la crítica que le hacen al gobierno de Piñera? Que la política, en general, pensar que la política fiscal
tiene una flexibilidad que digo, yo este año necesito gastar 2 puntos más y al otro año los retiro inmediatamente, eso no existe. Y eso no lo hemos visto. Y el caso de la economía chilena es un caso bastante relevante en ese ámbito. Nosotros pasamos de tener más uno de superávit a menos 1 de superávit, o sea, a un 1 de déficit. Claro. 2 puntos del cambio de la posición fiscal estructural. Hubo un terremoto, había que gastar más, pero ya cuando la situación se ha normalizado, hemos seguido con eso, de manera incluso más. Este año el déficit estructural va a ser 1.4, 1.5, de manera que devolverse a una situación de estabilidad de mediano plazo es importante. Y por eso mismo la política fiscal, en particular en la época actual, es difícil pensarla como, y separando lo que pasa en los países avanzados, que podemos hablar después, pero la política no es la política de estabilización por excelencia. Eso precisamente es lo que se consigue con una política monetaria que va abriendo espacio, que va cerrando espacio y que le permite ir actuando a la economía y suavizar el ciclo, precisamente porque agregar y retirar estímulos es mucho más simétrico. El problema de la política fiscal es ese, que uno dice, mira, expandámosla y después no la devolvemos porque empezamos a acostumbrarnos, empezamos a generar gastos permanentes, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. En particular, Chile es una economía que ya ha traído esta acumulación y que las perspectivas son que si no reordenamos un poco estas cifras, nosotros lo que vamos a terminar es deteriorando de manera significativa nuestra solidez fiscal, que termina en que eso termina en que los costos de endeudamiento nuestros son mayores y la capacidad de seguir con una política fiscal contracíclica, como es la que tiene implícitamente la regla estructural. Si recuerda que nosotros estamos hablando que hoy día podemos tener un déficit estructural de 1,5. Uno dice, está un poco desviado, 0.25 el objetivo, vamos a buscarlo, pero estamos con un déficit total de 3,5 y eso es bastante expansivo, es bastante más contracíclico, ¿no es cierto?, de lo que es fijarse una regla sobre el déficit total. Entonces, tenemos una situación fiscal expansiva donde ha operado la regla estructural como un mecanismo que permite expansividad en las partes más bajas del ciclo, pero a mi juicio no es algo que nosotros podemos exacerbar, porque lo que hace eso es comprometer la política fiscal futura. Y tenemos un montón de desafíos. La gran discusión en Chile hoy día que tiene que ver con pensiones, con educación, con salud, son gastos permanentes. Entonces lo que tenemos que es generar espacio para que haya un aumento permanente. Así que a mí me parece muy razonable. Techo del crecimiento del gasto público, 3%, una reducción del gasto del déficit estructural de 0.25, que es una magnitud que apunta en la dirección correcta, no es nada, una cosa que uno diga excesiva. Entonces, todo esto nos va a permitir tener una política fiscal que pueda seguir funcionando y mirando a largo plazo, que es lo más importante. Pero el argumento que hacen algunos de los que advocan una billera un poquito más suelta pero responsable, incluyendo, creo que el que ha sido más el economista más mainstream, que lo ha dicho en varios foros en las últimas 3 semanas, es colega tuyo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que es Ricardo French Davis, que él da el ejemplo de Japón, de Corea, un país que fue de los pocos de ingresos medios que llegó a ser país desarrollado, y que después de la crisis el Fondo Monetario no es que lo sugería, la recomendación era recortar el gasto. Y fue muy discutido eso en la crisis asiática. Claro, y Corea dijo no, yo voy a gastar más, y creó un déficit de los primeros 2 años de 5% PIB, pero fue muy enfocado en infraestructura, en puertos, en cosas que tenían un multiplicador de inversión. Y el argumento es, en Chile ahora, y después podemos hablar del anticuado debate de qué rol en la desaceleración ha tenido las reformas, pero que el sector privado, sobre todo la minería, está completamente apagado, vamos a terminar otro año con inversión negativa, y que no hay inversión, y que la inversión a largo plazo, si uno lo enfoca en gastos estructurales como ensanchar los puertos, energía, carreteras, eso al fin de cuentas, usando el ejemplo esto de Corea del Sur, no ya han habido otros países, pero el que más se habla es un ejemplo que Chile podría ser, porque a pesar de que es verdad que las clasificadoras de riesgo están mirando a Chile y la posición fiscal, hay espacio todavía, dado que hay plata afuera, etcétera, para gastar un poco más y reactivar la inversión en momentos de que el sector privado muestra que no hay ninguna señal de que esto va a empezar a retomar en el futuro mediano cercano. Bueno, separemos
separemos un poquito el tema, porque yo comparto de que en un momento de crisis, como fue en la crisis asiática, los países de Asia mostraron de que agregarle mayor restricción a una economía que se está cayendo, obviamente requiere un impulso monetario y fiscal. Es algo, y para contrastarlo, que no ha podido hacer Grecia. ¿Por qué? Porque no es porque Grecia la gente sea mala y diga, no, usted tiene que apretar el presupuesto, es porque no le prestan. O sea, esto es el momento crítico de Grecia, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que muchas veces las políticas fiscales son contractivas en una recesión, cosa que es absolutamente indeseable, ¿no es cierto? Son contractivas no por una convicción ideológica, sino por una necesidad financiera, porque no te prestan. ¿Qué es lo que pasó con Chile? Chile fue lo que hizo en la gran recesión. Chile tuvo un aumento del déficit sustancial, varios puntos, depende de cómo uno lo mida. 2008-2009, ¿no? 2008-2009, 5 o 6 puntos del PIB. O sea, pasamos de tener un superávit estructural a tener un déficit estructural, déficit efectivo mucho más grande, porque la economía estaba bastante débil, tuvimos un déficit estructural muy significativo, fue muy importante en la salida de la crisis, como también lo fueron el resto de las condiciones que se dieron. Y eso precisamente fue lo que nos permitió salir de la crisis a tasas cercanas al 5%, y ese fue el ciclo de salida. Hoy día la situación es un poco distinta en la dimensión de que nuestro problema, hay un problema y podemos hablar de eso, de falta de demanda, de debilidad de demanda. No es lo central del crecimiento de la economía chilena tiene que ver con productividad. ¿Y qué es lo que pasa con la productividad? Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, que hay muchos gastos de infraestructura, de capital social y físico que puede hacer el gobierno para impulsar el crecimiento. Ahora, eso no lo miremos nosotros como la solución de corto plazo. El poder montar programas de infraestructura en puertos, en carreteras, en ciudades, en casas, son procesos muy lentos. Yo cuando, porque esta pregunta, sabía que es como una cosa estándar, y pregunta, digo, ¿cuántos años llevamos en la discusión, por ejemplo, de la continuación de Vespucio, el proyecto AVO? Desde que yo volví a Chile, 5 años mínimo. Ya, entonces, pero es las dificultades técnicas, políticas, sociales que hay de hacer los grandes proyectos de infraestructura. Por lo tanto, esto no es una cosa que digamos, mira, mañana vamos a reactivar y la carretera va a estar construida. Hay un montón de detalles, cosas que hay que hacerlo bien. No queremos tener elefantes blancos, tenemos una institucionalidad que yo creo que hay que mejorar, pero no es una cosa que uno puede decir, mira, gastemos en infraestructura y al otro día estamos gastando. Hay que hacer los proyectos, hay que evaluarlos, hay que financiarlos, hay que ver cómo se construyen, hay que revisarlos técnicamente para que el Estado efectivamente haga un buen negocio para el país. Además que es cierto, pero yo creo que se sobreenfatiza de repente esta capacidad cíclica del gasto en infraestructura porque no tenemos una cartera de proyectos que no se están haciendo, que es cosa de decir, dele. Okay. Es mucho más complejo. Ahora, el impulso de demanda, y esto es lo que yo he estado argumentando en el último tiempo, si uno encuentra que hay un impulso de demanda porque se están abriendo las brechas, obviamente va a ser el momento en que probablemente la política monetaria tenga que actuar. Es una cosa que estamos viendo, ¿no es cierto?, los números de actividad, el sesgo o la tendencia que traía el informe política monetaria del último, ¿no es cierto?, que hemos visto en septiembre, sí, respecto al anterior, es una situación monetaria más holgada, precisamente reconociendo esta mayor debilidad. Yo creo, y de hecho yo creo sí, que en un par de meses más es probable, o sea, no hay que decir que, pero en un par de meses más, el primer trimestre del próximo año, es altamente probable de que haya espacio para proveer mayor impulso monetario. ¿Por qué hay ese debate? Porque hay varios economistas más que están en el mismo, pero son una minoría. Las últimas dos encuestas del Banco Central muestran que el mercado sigue apostando y que por lo menos hasta el 2018 no hay un cambio de tasas, pero el BBVA, el BCI también ya lo mencionó, a pesar de que dice que lo más probable es que no, pero le mete una pequeña posibilidad. Tú lo has dicho ya en varios foros. No, ¿cuáles son los dos puntos? No, yo creo que pasa que hay, primero, yo creo, y después de haber estado muchos años en el Banco Central, ni el Banco Central lo sabe, porque el Banco Central hace sus reuniones políticas monetarias precisamente para tener una discusión muy profunda sobre qué hacer, y se hacen mensualmente. Esto de que uno se va haciendo su idea 2 días antes, una semana antes, ¿no es cierto?, pero de la reunión, pero no es que
alguien sepa o que yo iba a una reunión de política monetaria sabiendo cuál iba a ser mi posición 2 meses después. Entonces esto es una cosa que uno tiene que ir evaluando permanentemente y con mucho rigor y cuidado, porque son movimientos bastante importantes. Entonces en ese sentido es precisamente la discusión que se produce entre los analistas. Las tasas están mostrando que hacia fin de este año, principio del próximo año, es probable que haya baja de tasa. Eso es lo que nosotros vemos en las tasas más largas. Claro, lo que nosotros estamos viendo en la encuesta de operadores, también los operadores están contemplando ese escenario como probable, que es un escenario que va respondiendo a la percepción que tú vas teniendo sobre las holguras de capacidad, que no estamos en una situación de desempleo masivo o de muy amplia holgura, porque el problema es que la economía ha estado creciendo, a mi juicio, algo por debajo de su potencial, pero no masivamente, porque nuestro crecimiento potencial, dada la productividad, es más baja. Y cuando tú tienes una economía que su potencial, su capacidad de crecimiento es débil, las políticas de demanda agregada no te van a hacer ayudar no te van a ayudar, las políticas de demanda agregada que no tengan componente de productividad no te van a ayudar a hacer un cambio sustancial en la tasa de crecimiento, pero al contrario, te van a traer inflación y te van a traer ajustes de tasa. Eso es precisamente de lo que se trata esto. Y probablemente, ahora, yo creo que sí lo que ocurrió y lo que dicen muchos analistas fue una lectura un poquito, yo diría, estricta de lo que anuncia el Banco Central. El Banco Central en su informe de política monetaria dice de manera siempre muy transparente cuál es el supuesto de trabajo de la política monetaria. Para explicarlo bien en sencillo, el Banco Central tiene que modelar la economía y aquí hay, ¿no es cierto?, y tiene que predecirla, tiene que proyectarla, no predecirla, digamos proyectarla. Dado el escenario que supone el banco, tiene que proyectarla. Un elemento importante de ese escenario es qué va a pasar con la tasa. En un escenario en que la tasa está subiendo, la perspectiva de crecimiento y inflación son distintas y está bajando. Entonces el Banco Central lo que hace de manera muy transparente es decir, el supuesto de trabajo para esta proyección respecto a la política monetaria es tal. ¿Qué es lo que hizo esta vez el Banco Central? El Banco Central hizo una cosa que no es muy usual e informó respecto al supuesto de trabajo en todo el horizonte. Y dijo, el supuesto de trabajo con el que hemos trabajado para poder construir estas proyecciones es estabilidad de la tasa a los niveles actuales durante todo el horizonte de proyección. Pero eso no significa, y lo dijo claramente, lo dijo el presidente del banco, dijo, claramente esto no nos compromete para nada, esto es simplemente transparentar cómo hicimos las proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahí es donde hay que decir, sí, decir que de aquí y todo el 2018 no va a haber ningún movimiento de tasa, yo creo que eso es extremadamente improbable, pero es la manera como uno va cerrando y que después en el próximo IPOM y en las próximas reuniones uno va actualizando y por actuar. Esto le da mucha flexibilidad a la política monetaria. Pero al Banco Central actual no ha tenido, obviamente la historia lo juzgará cómo lo hizo, pero desde hace ya 2 años que cada cierto tiempo aparecen críticas, primero porque estuvo más de 2 años sin poder ajustarle al rango meta, por la inflación estaba por sobre el 4%, ahora hay voces que lo critican de que está siendo demasiado conservador dado la desaceleración profunda en que está la economía chilena, ¿no? Y también han salido voces que no han manejado bien el tema del tipo de cambio, ha sido la situación o el escenario que ha enfrentado este Banco Central es muy diferente a la que enfrentaste tú como presidente del Banco Central otros bancos centrales o otros presidentes en los últimos 25 años. ¿Es tan diferente? No, la situación es distinta. Nosotros veníamos con una inflación altísima, los alimentos, todo eso. Pero también tiene condiciones que el Banco Central, yo creo que actuó muy bien. O sea, por ejemplo, tú me dices, ¿está fuera de la meta de inflación? Sí, porque tuvo una depreciación del tipo de cambio enorme, en la cual el aumento de la inflación fue bastante moderado. Y el Banco Central lo que hizo frente a ese escenario fue también, tuvo una conducta de política monetaria que lo hizo cambiar coherente con lo que estaba pasando con la depreciación del tipo de cambio, porque si podía agregar inflación, puedes anclar las expectativas, y a mí me parece bien. Ahora, respecto a su actuación del tipo de cambio, dejarlo flotar me parece bien. Ahora, estas son cosas propias de una democracia, es un país donde nosotros debemos tener debate, y hay gente que tiene distintas visiones, distintas percepciones, que ve distinto cómo está funcionando la economía, y todos tienen el derecho a opinar, y esto no significa ni que un problema o no un problema. Yo creo que una discusión valiosa que alimenta al final la decisión la va a ir tomando el Consejo, son ellos los responsables. Yo creo que si uno mira
si uno mira con los shocks que ha enfrentado, porque el Banco Central uno no lo puede evaluar sobre exactamente la meta. De partida la meta uno la tiene un horizonte de 2 años. Claro. Para adaptarse porque recibe muchos shocks. En un momento se le decía que se estaban desanclando las expectativas. Sí, pero las expectativas no se han desanclado. No, pero en un momento se llegó a decir se están desanclando. Sí, hay preocupación, es una preocupación muy grande. El drama es como lo decía el otro día un banquero central extranjero cuando decía, el problema es que cuando se desancla la expectativa es como tarde para poder actuar, pero las expectativas han estado muy bien ancladas. Y eso responde a que hay credibilidad sobre la acción del Banco Central, pero también con el desafío muy enorme que tuvimos una depreciación muy severa que tuvo un impacto significativo en la inflación, pero que obviamente permite hoy día que la inflación se devuelva a su nivel normal y poder seguir conduciendo una política monetaria que sigue contribuyendo a estabilizar el ciclo y que van a tener que ir viendo. Y ahí es donde digo, probablemente en los próximos meses, el primer trimestre del próximo año, van a haber espacio. Dada la debilidad que estamos nosotros observando en la actividad económica, una debilidad que probablemente persista, y son esos precisamente los riesgos los que tiene que ir evaluando el Banco y el Consejo para hacer política monetaria, y es la manera como nosotros podemos enfrentar esta situación. Hay que dejar en claro, esto no es la solución al problema del crecimiento de Chile, a largo plazo, pero sí contribuye a estabilizar, o sea, es parte y no significa que porque algo no sea la principal solución no va a tener capacidad de colaborar. Hablemos de las clasificadoras de riesgo, ¿no? Escenario, el presupuesto, el gasto fiscal aumenta entre 2,5-3%, el próximo año la economía de Chile se ve que va a crecer más cerca del piso, que es 1,75, 1,5, en vez del techo que es 2,25. ¿Estamos realmente en peligro de que nos bajen la nota? ¿Es un peligro real? Si tú vas acumulando año a año déficit de más de 3% del PIB, la rebaja de la clasificación va a venir de todas maneras. Es precisamente por eso, yo creo que lo importante, el esfuerzo de contener el espacio fiscal. Y es precisamente eso lo que dice uno, mira el panorama global monetario fiscal, porque la política fiscal tiene mucho menos espacio, porque precisamente si seguimos en esta trayectoria, sin hacer este esfuerzo que trae este gasto creciendo entre 2,5-3%, si no hacemos ese esfuerzo, la rebaja de la nota va a llegar antes, probablemente uno no sabe cómo, y estas son de nuevo cosas que se van a ir evaluando en el tiempo, pero yo creo que no deberíamos precipitar que ese tipo de cosas ocurran. Debería tener, porque es una de las críticas que se le hizo en el 2011 a las clasificadoras de riesgo cuando en un año cayeron 5 gobiernos en Europa. No, Italia, Francia, Grecia, España. Yo cité en una nota, el gran titular o primer párrafo del País cuando ganó Rajoy su primer mandato con la mayoría más grande en la historia de la democracia española, hizo, pero con el menor poder en la historia de la democracia española. ¿Por qué? Porque no podía hacer mucho, porque se le disparaban las tasas, no podía prestar. Entonces dice, es la abdicación del poder político a una tecnocracia, que son estas clasificadoras de riesgo que en la crisis subprime se desnudaron de que no eran tanto. Entonces, ¿debería tener tanta influencia en el debate político, económico, de políticas públicas en Chile? ¿Debería ser que Valdés o el ministro de Hacienda de turno tenga que estar con la espada de Mócrates de las clasificadoras? No, yo soy crítico de la actuación de las clasificadoras ante la crisis, creo que han mejorado, no creo que debiéramos ser esclavos de las clasificadoras, pero al final las clasificadoras son parte de un sistema global que está evaluando la posición de solvencia de un país. Y si la clasificadora no hiciera nada, igual, si tu situación fiscal se debilita, tus tasas van a subir, si ese es el resultado final. Las clasificadoras tienen, y hay toda una discusión, impactos regulatorios complicados, porque te pueden sacar de investment grade, entonces estos distintos fondos pueden o no pueden tener acceso a cierto tipo de inversiones. Precisamente por eso hay mucha discusión de cómo se ajusta esto a una realidad en la cual uno no dependa mucho, porque el temor que hay es que realmente hoy día las clasificadoras tiendan a sobrereaccionar para no caer en lo que ocurrió ante la crisis. Pero no es el problema y no lo centremos en la clasificadora. Pensémoslo en la evaluación que tienen los prestamistas de un país respecto de su riesgo. Y el riesgo, aunque sean pocos puntos base, no es que alguien dice que uno pasa de ser un pagador a un no pagador,
pero uno va asumiendo más riesgo. Cabe Y ese mencionar, mayor para nosotros que riesgo tenemos, Chile son más tiene puntos. el credit rating, la nota crediticia más alta de los mercados emergentes y está por sobre muchas economías desarrolladas. Y ese es el desafío complejo, porque todo eso significa que tenemos nosotros de las tasas más bajas en el mundo. Y eso significa, eso se transmite a la economía local. Las empresas locales, no solo los que salen de afuera, todos tienen acceso a un financiamiento más barato. Y eso es súper importante. Tú que eres uno de los economistas que más entiende también de la política, ¿cómo sería como símbolo de la centroizquierda, no, de la centroizquierda que este gobierno, entiendo yo, no, es un trascendido, nunca no he podido confirmarlo, pero que una de las conversaciones que habría tenido en algún momento la presidenta con el ministro Hacienda es que no quería ser el primer gobierno que Chile perdiera una nota crediticia. ¿Cómo se vería políticamente que un gobierno de centroizquierda, que siempre la centroizquierda del mundo lo han acusado de que ustedes no saben manejar la economía, perdiera notas? Mira, yo no me voy a referir a no, sí, yo sé que pero en general hay una cosa que es muy importante, y lo que ha pasado en el mundo entero y lo que nosotros vimos, ¿no es cierto?, de casos como bastante emblemáticos de Bill Clinton, Tony Blair, gobiernos más de corte socialdemócrata, que eran muy estrictos fiscalmente, precisamente para demostrar que el tema fiscal y de la austeridad fiscal no es un tema que tiene color político. Claro. Y que precisamente lo que permite y lo que uno busca es que yo no diría si este es un gobierno que va a bajar o no la clasificación. Lo importante es que deje las finanzas públicas encaminadas para que el próximo gobierno siga con una situación sólida y por sobre todo para que podamos abordar las necesidades de mediano plazo que tenemos. Tuvimos una reforma tributaria, tenemos más recursos fiscales para poder gastar, tenemos que gastarlos bien y tenemos que gastarlos en lo que este país necesita, lo que este país ha estado demandando, ¿no es cierto?, que es mayor inclusión social, y eso tenemos que hacerlo muy bien, y para eso no sacamos nada y sería contraproducente tener una situación fiscal débil que al final lo que termina siendo es tener que recortar gastos que a veces son bastante esenciales para el país. Entremos un poco, no quiero repasar si las reformas son buenas o malas, no quiero entrar en eso, pero sí quiero entrar en un tema que salió de nuevo al tapete sobre si estamos en crisis o no. Y salió al tapete cuando Andrónico Luksic, en la entrevista Tercera, que habló de muchos temas, dijo una frase que después han dicho que lo malinterpretaron o que no exactamente no era, pero que el país se cae a pedazos, el país se está cayendo. Y uno cuando mira las cifras, no más allá de la parte ideológica que uno puede tener de cómo está yendo el país, si las reformas le gustaron o no le gustaron, pero a ver, llevamos 3 años creciendo más o menos al 2%, las utilidades de la empresa de IPSA han aumentado, para ser más anecdótico, acaba de decir que Ferrari y Lamborghini están vendiendo tantos autos en Chile que no solo van a exportar a Chile, sino van a abrir una sucursal. Entonces, Moisés Naim lo dijo el año pasado, que acá el sector privado estaba, entre comillas, lloriqueando demasiado, ¿no? ¿Qué tan mal está la economía chilena, más allá de la coyuntura? Porque yo lo he dicho acá, mi opinión es que si hubiésemos tenido 4 años más de Piñera y Felipe Larraín, Chile no estaría creciendo mucho más de lo que está creciendo ahora. Mira, no sé exactamente cómo funciona poder hacer esas predicciones, pero déjame hacerte una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención porque viajo mucho y converso mucho con mis amigos extranjeros. Entonces de repente uno va y ¿cómo está Chile? Entonces uno empieza a hablar de los problemas de confianza. Entonces te dicen, es un detalle, te dice un amigo, te dice, acá puede salir Trump. Después te dice un europeo, acá tuvimos Brexit. O sea, hay una cosa que yo he aprendido y que yo creo que es buena en cierta medida. Tendemos a ser mucho más exigentes con respecto a la situación económica de nuestro país que con respecto a la de los otros. Y eso es bueno. Entonces, tendemos a ver, cuando uno mira el panorama global, efectivamente, uno dice, sí, Perú crece un poco más, pero la desaceleración en la región, la desaceleración México, que es un país que está pegado a Estados Unidos, está creciendo menos o a la par con Estados Unidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Colombia, que yo espero que el dividendo, ¿no es cierto?, de estos acuerdos de paz económico sea muy positivo, pero que ha venido hasta ahora con muchas dificultades. Ellos además eran mucho más dependientes del petróleo, ¿no es cierto? Perú con dificultades, ¿para qué hablar lo que ha pasado en Argentina? Brasil, que pareciera que la confianza está devolviéndose, pero todavía no lo vemos en las cifras de actividad. Ha habido una desaceleración global. En Chile, y yo lo he dicho muchas veces, tiene mucho que ver con el ciclo
del cobre, que nosotros tuvimos un fuerte boom de inversión, y eso pasa en general en las economías exportadoras de materias primas, un enorme boom, y después tienen una desaceleración muy significativa, pero también nosotros tenemos problemas más serios de mediano plazo que no hemos resuelto y que tenemos que resolver, que son la productividad, y también tenemos un problema nosotros de incertidumbre y de confianza, y que yo muchas veces no lo pongo solamente en una cosa de decir, mira, esta política o esta otra, ¿no es cierto?, pero sí tiene que ver con a dónde queremos ir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos de repente falta de definición en temas, lo que está pasando en el tema de pensiones, qué va a venir el tema tributario, temas regulatorios. Yo no tengo problema, y me parece muy bien que en sectores donde haya regulaciones débiles hay que fortalecerlas. Creo que Chile lo ha hecho de manera notable, y lo vemos hoy día en la campaña municipal con la regulación del financiamiento de la política, y por suerte ahora tenemos una ciudad bastante limpia en la época de elecciones. Pues porque no tienen plata, porque se cortó la manguera. Porque se hizo una reforma que hace un financiamiento más transparente y más correcto para lo que es una democracia. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. La pregunta es a dónde queremos ir, cuán integrado queremos estar con el mundo, qué es lo que pensamos nosotros en nuestra tasa de ahorro, cómo vamos a solucionar el tema de pensiones. Creemos que esto es simplemente una cosa de tomar de uno, dar para otro, y con eso un sistema donde tenemos problemas demográficos serios. Lo que nosotros necesitamos, y yo creo que la incertidumbre, y por eso es más compleja que una sola medida, es cómo como país tomamos los desafíos que tenemos hoy día, que son muy distintos de los desafíos hace 10, 15 años atrás, pero los convertimos en desafíos que resuelvan los problemas y que dejen espacio y permitan que esta economía siga progresando. Y yo creo que ahí tenemos un montón de discusiones, lo hemos visto en materia de educación, cosas que no afectan directamente en el corto plazo a lo que está pasando, pero sí te dan señales sobre nuestra capacidad burocrática como Estado de poder implementar buenas políticas, ¿no es cierto? Y estamos enredados con una cantidad de cosas donde nos cuesta avanzar, donde no tenemos la idea clara. Mi posición más general respecto de eso es que nosotros hemos tomado una visión top-down excesiva, donde ponemos el eslogan y eso lo tenemos que convertir en política, y no tenemos idea cómo se convierte en política económica, en policy. Nosotros lo tenemos que convertir. El otro extremo es lo que llamamos el extremo al conservador, decir, no cambiemos nada porque todo es muy difícil. Este país necesita cambios, pero ese cambio en los cuales nosotros vamos haciendo la ingeniería y vamos pensando lo posible, lo efectivo y lo que realmente nos conduzca a conseguir esos objetivos, y que no lo vamos a hacer. Mira, detalles que yo no he entrado, pero la elección de intendente. O sea, bueno, que ahora saltó al tapete. Pero más allá del tema de la elección, ¿cómo nosotros efectivamente descentralizamos este país? Porque si partimos por arriba, yo creo, y lo he conversado, hay soluciones, hay una gran discusión. Si nosotros vamos a separar el representante del gobierno del representante regional, ¿cómo se van a comportar y cómo se van a conducir las regiones? ¿Nosotros qué queremos? Un país mucho más descentralizado, donde las regiones tengan mucho más poder, pero donde también tengamos un gobierno unitario y que haya, desde el punto de vista macro, que es lo que a uno le interesa, que haya responsabilidad fiscal, que esté bien hecho, que los proyectos sean bien hechos, mucho más descentralizadamente. Eso es lo que tenemos que discutir. Entonces ahí es donde yo a veces, la discusión educacional, el tema, el objetivo, y cada vez es más extremo, es el lucro. Cuando el tema es la calidad y el acceso. ¿No es cierto? Sí, obviamente el lucro perturba. En política la gente se va donde está la atención. En política, sí, pero lo que pasa es que no hemos tenido, yo creo que estamos pasando un periodo, no hemos tenido capacidad todavía de ordenar un poquito el debate, las propuestas. Y yo soy optimista. La sociedad cambió, entonces el debate va por otro lado, la atención va por otro lado. Antes, efectivamente, en la época que tú estuviste en el gobierno, efectivamente en Chile era más fácil, porque voy a estereotipar un poco o hacer simplificar, pero te bastaba un par de reuniones, una entrevista a 2 páginas en reportajes del Mercurio el domingo y se zanjaban la idea y pum. Yo creo que Chile cambió. Hay que tener cuidado, sí, pero es para mejor. Yo creo que es para mejor. Sí. Tener una sociedad más democrática, más participativa, pero tenemos que agregarle más rigor y seriedad. Y esa es la parte donde estamos todavía un poquito enredados en la discusión. Yo comparto mucho esta cosa de la política del consenso, que entre el consenso y la colusión hay una línea media fina, y por eso yo creo que tiene que haber frente al país un debate transparente. Cuando uno dice, mira, si el Banco Central sube o baja la tasa, me parece súper legítimo. Yo nunca he tenido un problema cuando estuve en el banco que alguien me criticara, no iba a ser ningún escándalo, porque la gente tiene derecho y tenemos que tener un debate de ideas, donde lo que prevalezcan sean las buenas ideas decididas por el país. Pero estamos pasando por una transición y en el mundo entero.
Exacto. en el mundo entero, donde nosotros vemos incluso en el debate presidencial de Estados Unidos el otro día, donde hay mucho cliché, donde hay mucho eslogan, falta de repente ver realmente cómo vamos a avanzar en este país. Estados Unidos, los países europeos, Japón, pueden darse el lujo de no crecer. Son países ricos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir creciendo. Se me está quedando el tiempo y te tengo que hacer una pregunta que es más política, tú lo tocaste, de cómo ordenar. Tú serviste en el gobierno de Lagos, él se tiró a la pileta de nuevo del mundo de la política. ¿Cómo ves su candidatura? Yo tengo la mejor opinión de Lagos. Creo que tiene un liderazgo, una capacidad. Creo que aquí es donde de nuevo empezamos con las cosas ligeras, digo yo, donde la discusión es la descalificación de si es el del 2016 o es el del 2000 o el del 1990 o el de la televisión. Es la misma persona, pero es una persona que tiene mucha capacidad de adaptarse. Nosotros tenemos que ser capaces. Yo siempre digo, lo importante es que uno sea capaz de aprender, de ir aprendiendo y de ir poder entendiendo lo que hay. Aquí no hay rigideces. El país, las necesidades del país de hoy día son muy distintas de las de 15, de 20 años. ¿Tú volverías a la política? ¿Y por qué? Porque el país tiene hoy día un nivel de ingreso mucho mayor y tenemos exigencias mayores, exigencias distintas. Por lo tanto, eso, y sin duda, cuando uno escucha a Ricardo Lagos, una persona que está pensando en el Chile del futuro, no se está quedando en las conquistas del pasado. Raúl, te interrumpí, pero corto porque ya me van a retar por el tiempo. ¿Tú volverías a la política? Yo siempre he estado vinculado, en el último año un poco, gobierno, siempre he estado vinculado, yo no sé, mira, mi vida es bastante volátil, estoy muy bien haciendo lo que hago, muy cómodo en la universidad, tengo mis cosas afuera, ¿no es cierto? Hablo mucho de la economía, me siento muy independiente de poder hacerlo. El otro día un amigo me hizo la misma pregunta, que vino un economista extranjero a esta charla grande y me decía, pero no hay nada como la libertad. Y tener la libertad y la independencia, ¿no es cierto?, es realmente también un gran privilegio. Ahora, si uno puede aportar en algún momento al país, si uno puede aportar, yo creo que vale la pena. Yo no estoy interesado ni en posiciones, si uno en algún momento encuentra que puede aportar en algo, lo tendrá que evaluar y en la medida que uno quiera que este país le vaya bien y realmente bien, si uno puede hacer una diferencia, yo creo que siempre hay que estar disponible, pero no es un tema que en estos momentos esté en mi lista de alguna de mis preocupaciones. Ok, bueno, muchas gracias José Gregorio por haber venido. Para los que nos ven regularmente fue mucho más largo, pero creo que valió la pena. Será hasta la próxima, muchas gracias. Este ha sido una nueva edición o capítulo de La Mesa. Síganos por las redes sociales y muchas gracias nuevamente por haber venido. Muchas gracias y se nos quedaron temas pendientes. Habíamos que íbamos a hablar de la política monetaria en el mundo, tasa de interés negativa, pero eso lo dejamos para otra. Media hora estuvimos hablando. Ya.